¿Cómo están, amados? Gusto de saludarles en este domingo 16 de agosto del año 2020. Aquí estamos todavía en verano, como ustedes pueden ver, especialmente para los que están en el hemisferio sur. Y gusto de verle y espero que el Señor les haya guardado en esta semana. Vamos a compartir en esta mañana sobre una alabanza, como lo hacemos siempre, una oración por gratitud y también por nuestras peticiones que tengamos en nuestras vidas. Y en esta mañana vamos a hablar, estamos hablando sobre los fundamentos de nuestra fe. Y uno de los temas que deriva de estos fundamentos es la iglesia. Y varias personas me han preguntado, pastor, bueno, ¿cuál es la iglesia verdadera? En verdad, hoy día las ofertas de iglesia son miles, miles y miles. Entonces, ¿cómo discernir, no? Porque nadie quiere estar en el lugar equivocado. ¿No es así? Todos queremos estar en el lugar correcto. Y eso es muy bueno, ¿no? Que nos puede llevar a pensar y a reflexionar sobre lo que es la iglesia. Así es que vamos a escuchar también una canción de una cantante de República Dominicana, Lily Goodman. Ustedes pueden escuchar ahí en YouTube, tiene canciones muy lindas. Esta pequeña gran mujer, porque de una chica, bueno, una señora ya, creo que es más baja que yo, imagínense, yo ya soy chico. Entonces, pero tiene una tremenda voz y tiene muy lindas canciones, Lily Goodman. Así que escucharemos una canción de ella a continuación y también al final del mensaje, después del mensaje, vamos a escuchar su testimonio, el testimonio de Lily Goodman. Cómo ella llegó, aún naciendo en un hogar cristiano, pero de cómo el Señor, naturalmente, ella estableció una relación profunda y significativa en su vida con Dios. Así es que vamos a tener un momento de oración y luego entonces escuchamos la canción y luego entonces vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios. Presentémonos en esta mañana. Amado Dios, yo te pido que ahora donde estemos viendo este video, en la casa, en el trabajo, en la quietud, tal vez, Señor, yo te pido que tú en esta mañana nos hables, que llenes nuestro corazón y también queremos presentar nuestra vida. Señor, aquí estamos, algunos tal vez estarán con tremendas preguntas, buscándote, queriendo saber, queriendo afirmar su fe. Señor, tú sabes la realidad de cada corazón de las personas que están en este momento viéndonos. Queremos, Señor, ser dóciles en nuestra mente y en nuestro corazón para que tú hables también a nuestra vida. Señor, te queremos dar gracias por el cuidado que has tenido de nosotros, por la consolación que nos has dado, Señor, por la provisión que nos has dado, por el cuidado que nos has dado amoroso sobre tu pueblo. Señor, que esta gracia tuya alcance no solo a tus hijos, sino que a todo el mundo. Y que podamos abrir, Señor, nuestros ojos a la realidad espiritual que tú nos has mostrado y has revelado a través de tu palabra y en especial a través de tu Hijo Jesucristo. Bendito Dios, entregamos este tiempo en tus manos. Bendícenos, Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Que así sea. Entonces vamos a escuchar la canción y luego volvemos. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado. Tu palabra no ha fallado y nunca me ha
espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Muy bien, amados, estamos entonces regresando después de esta linda canción de nuestra hermana Lily Goodman. Como les dije, al final, después del mensaje, vamos a escuchar el testimonio de ella, ¿no? Los testimonios edifican porque nos muestran lo que la realidad de Dios en la vida de las personas. Es lo que hemos puesto varios domingos. El domingo pasado pusimos a Juan Luis Guerra, ¿no? Seguramente muchos de ustedes le conocen. Así que en esta mañana, como les decía, vamos a seguir con los fundamentos de nuestra fe. Uno de ellos es saber y entender lo que es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Y aquí tenemos entonces hemos visto algo ya de la segunda venida. Es probable que ustedes, yo voy a poner esta lámina después al final también del video para que ustedes lo puedan repasar. Vimos sobre la segunda venida, hasta el domingo pasado estuvimos hablando sobre la Biblia también. Y en el día de hoy entonces nos vamos a referir iglesia. Ahí apareció iglesia. Y tenemos muchos otros temas como cielo, gracia, discipulado, infierno, oración, Espíritu Santo, que son términos especialmente para la gente nueva, que lo ha escuchado pero no tienen un entendimiento claro sobre lo que significa cada uno de ellos. Vamos a través de los domingos, vamos a ir viéndolo. Así es que en esta mañana, obviamente, como les dije, entonces vamos a hablar de la iglesia. La iglesia. Y para eso me gustaría, en primer lugar, leer un versículo aquí, no lo tengo indicado ahí, en Hebreos 10:25, que dice lo siguiente. Es un solo versículo, miren lo que dice Hebreos 10:25. Dice lo siguiente, Hebreos 10:25 dice... no dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Qué interesante. Aquí el escritor está haciendo una conexión, fíjense, de la iglesia con la segunda venida. Y amados, personalmente creo que los hechos que están ocurriendo a través del mundo
y en los distintos países, seguramente en tu país, en el nuestro y incluso aquí en Estados Unidos, verdaderamente me hacen pensar que no vamos a volver a la normalidad que teníamos antes. Por lo que hablamos hace algunos domingos atrás sobre los eventos que están sucediendo, que es el preludio para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, vale decir, el fin de la historia establecida y dicha por Jesús en la Biblia. Una cosa es creerlo o no creerlo. Estoy hablando de aquellos que creemos en Cristo y en Dios revelado a través de Él y su palabra. Los hechos que estamos viendo en el día de hoy, lo más probable, ¿cierto?, es que hemos iniciado la última milla, ¿cierto?, el último tránsito antes de que el Señor venga. Los hechos son tremendamente extraordinarios lo que están pasando, pero siento en mi corazón, hermano, que no vamos a volver a la normalidad. Entonces aquí el escritor dice que nosotros, dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran algunos a hacerlo, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y aquí está hablando cuando no dejen de congregarse, está hablando de la iglesia. Ahora, hay muchas preguntas, porque la pregunta tal vez más importante que me hacen algunos a mí, bueno, pastor, ¿cuál es la iglesia verdadera? Porque las ofertas, ¿cierto?, de iglesias es tremenda a través del mundo hoy día. Yo lo lamento especialmente para aquella gente que está buscando, porque esa gente que está buscando a veces se pierde en esta maraña de ofertas de iglesias. ¿Y qué tipo de iglesias? Hay una infinidad de nombres, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de clarificar un poco en esta mañana algo de eso. En primer lugar, la naturaleza de la iglesia. Su origen, naturalmente, está en la Biblia. Y si ustedes quieren saber el modelo inicial de la iglesia, si queremos buscar las raíces de una iglesia original, lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos. Y como hemos dicho en domingos anteriores, la Biblia constituye para nosotros nuestra fuente de fe y práctica. Vale decir, la Biblia es la que debe alumbrar, no lo que yo crea. Yo me debo acomodar, yo debo chequear con la Biblia lo que creo, ¿no? Y no la Biblia, ¿cierto? La Biblia es la autoridad, no yo. Por lo tanto, la Biblia en el libro de los Hechos establece que en el cumplimiento de la promesa que hizo Jesús durante su ministerio en la tierra, que dijo que en algún momento iba a ascender al cielo, pero dijo, ustedes, por favor, a sus discípulos, dijo, esperen en Jerusalén el cumplimiento de la promesa. ¿Y qué promesa era esa? Él se iba a ir físicamente de nuestro medio, pero dijo, yo voy a enviar a otro, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, según la Biblia, y entendemos, es Dios mismo, pero no lo vemos, pero es aquel que vive en la vida de cada uno de sus hijos en el día de hoy. Él es el que dirige nuestra vida, nuestra conciencia, nuestro corazón. Él es el que nos habla, el que nos instruye. Más pueden encontrar ustedes en el Evangelio de Juan, creo capítulo 13, sobre esto, la promesa, y dice que cuando uno es hijo de Dios es sellado por el Espíritu Santo, vale decir, pasamos a ser hijos de Dios con la presencia de Dios y con ella caminamos. Por lo tanto, ese es el origen, ahí en el libro de los Hechos. Si ustedes quieren saber las características de la iglesia original, las encontramos en el libro de los Hechos, y específicamente con la venida del Espíritu Santo, cuando después los discípulos empiezan, ¿cierto?, a pregonar, a predicar, a compartir las buenas nuevas por todas partes. El libro de los Hechos cuenta la historia, obviamente, de lo que es la iglesia desde el año 30 más o menos, después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, hasta el año 90 de nuestra era. Y ahí debemos nosotros entonces encontrar los principios para establecer cuál es la iglesia verdadera. Además, Jesús le dio una importancia, una tremenda importancia. Algunos dicen y se excusan, dicen, mire, yo no voy a ninguna iglesia porque en esta iglesia pasó esto, en esta iglesia pasó lo otro, etcétera, etcétera. O sea, tenemos muchas excusas para no reunirnos. Además, alguien en una oportunidad me dijo, pastor, mire, yo tengo mi familia y los problemas que tengo en mi familia ya son suficientes. Si ahora usted me está hablando de que la iglesia también es mi familia, mis problemas se van a multiplicar por 1000.
Pero sin embargo, amados hermanos, la familia pasará, pero ¿saben qué? La iglesia menciona a Cristo como la cabeza de la iglesia. Y más todavía en Efesios 5:25. Efesios 5:25, la Biblia menciona y dice que Cristo, Efesios 5:25, Cristo se entregó por la iglesia. Él dio su sacrificio por la iglesia, si bien por cada uno de nosotros, porque la iglesia en verdad la constituye cada uno de los hijos de Dios. Y ya vamos a ver quiénes la constituyen. La iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. La palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa congregación, asamblea. Tan importante para Dios es la iglesia que dio a su Hijo Jesucristo, dice, como cabeza de la iglesia, en Efesios 1, 22 y 23. Jesús mismo dice, edificó la iglesia, Mateo 16, 18. Mateo 16, 18, que lo tenemos ahí. Mateo 16, 18, veamos qué es lo que nos dice en este diálogo con Pedro. Mateo 16, 18, fíjese lo que dice, la respuesta de Jesús. Yo le digo que tú eres Pedro, estas son palabras de Jesús, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Recuerdan este diálogo? Ahora, este versículo a veces es mal interpretado, pero aquí Jesús se está refiriendo a que la piedra y la roca es Él. No es alguien que Jesús haya designado. Entonces, y eso también lo podemos corroborar, por ejemplo, en Efesios 2:21. Efesios capítulo 2, versículo 21, dice lo siguiente. Efesios 2:21 dice así: en él todo el edificio, dice, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él, todo edificio, en él, en Cristo, todo el edificio, la iglesia, bien armado, dice, se va levantando para llegar a ser un templo santo, santo en el Señor. Vale decir, el Señor, la iglesia, los que constituyen la iglesia, Dios los está preparando. Cristo en la piedra, en la base, en la cabeza también de la iglesia, lo está preparando, dice, para ser santo, también para el día del Señor. Otro versículo también, Efesios 5:25. ¿Qué nos dice Efesios 5:25? Efesios 5:25 dice, aquí se está refiriendo, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Por lo tanto, Jesús mismo edificó la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Pasemos a un segundo punto. A lo menos la iglesia tiene 3 dimensiones en el propósito por el cual Jesús la creó. Vale decir, no es algo que podemos dejar en segundo lugar. Cuando uno pasa a ser hijo de Dios, pasa también a ser parte de la iglesia, de Cristo. Y ya vamos a definir cuál es la iglesia. O sea, no podemos dejarla. En este paquete, amados, viene Jesús y la iglesia juntos. Porque es necesaria. Uno de los propósitos, a lo menos tenemos 3 propósitos, acabo de mencionar. Uno es a Dios, adoración. Nos juntamos para adorar a Dios, que es digno, ¿cierto?, de toda adoración. Es uno de los 10 mandamientos también, ¿cierto? Adorarás solo a Dios, ¿no? Y aquí tenemos varios pasajes que no lo vamos a leer, pero yo se los dejo a ustedes, donde está indicado que la iglesia se junta para alabar a Dios, para reconocer a Dios, para recibir de Dios en la iglesia. Es verdad que yo puedo hacerlo en mi casa, adorar a Dios en mi casa, pero la iglesia es absolutamente necesaria para crecer, ¿no? Entonces debemos aprender a ser iglesia aquí en la tierra. Debemos aprender. ¿Con quién? Con mis hermanos, ¿no? Normalmente, yo sé que hay familias que obviamente pueden estar peleadas, pero Jesús nos llama a la unidad dentro de la iglesia. Y obviamente yo no he visto nunca una buena familia constituida en que el papá viva en un lugar, la mamá viva en otro lugar y los hijos vivan en otros lugares y no se vean nunca. ¿Eso es familia? No es familia.
Entonces, la iglesia, cuando somos hermanos, por eso lo llamamos hermanos, porque tenemos un Padre ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es juntarnos. Es verdad que a veces nos cuesta porque somos diferentes, pero debemos aprender, por mandato de Dios, a hacer iglesia y ser parte de la iglesia. En segundo lugar, la otra dimensión entonces de la iglesia o su propósito es hacia Dios. En segundo lugar, es hacia los creyentes. Ayudar a crecer. La iglesia, entonces a través de la iglesia maduramos. A través de la iglesia recibimos el alimento. A través de la iglesia recibimos la compasión. A través de la iglesia podemos recibir ayuda, no solo espiritual, sino, es cierto, el apoyo de la iglesia a un hermano necesitado, cualquiera sea su necesidad. Si no, no es iglesia. No solamente nos juntamos a cantar y qué bonito, nos ponemos un lindo traje el día domingo y listo, nos vamos. No, hacer iglesia, yo tengo un compromiso y una responsabilidad también con mi hermano que está al lado. Bueno, sobre eso podemos decir mucho más. Ustedes pueden leer esos versículos ahí, pero el otro propósito entonces de la iglesia, además de Dios, nuestra relación vertical, es también hacia los creyentes, ayudarlos a crecer. Para decir, alguien que recibe y conoce del Señor, bueno, después tiene que, llamémosle, educarse, ¿no? Educarse. Como dice Mateo 28, 18, enseñándoles que guarden. Vale decir, debemos recibir enseñanza sobre lo que significa nuestra fe, nuestro fundamento. Y en tercer lugar, hay muchos más, pero estos son los más importantes, es también una dimensión hacia el mundo. Vale decir, dar la buena noticia al mundo. Y en esto Jesús ahí en Mateo, en el Sermón de la Montaña, lo mencionó varias veces cuando dijo, ustedes son, dice, la luz del mundo. Vale decir, afuera. Es verdad que nos juntamos en un lugar, en el templo, pero ¿dónde hacemos iglesia normalmente? El resto de la semana. Es ahí donde vale lo que creemos y lo que hemos creído. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Bueno, en este tiempo, amados hermanos, y es una reflexión, la iglesia está viviendo también y está viviendo las consecuencias de la pandemia que tenemos con el coronavirus. ¿Cómo estamos siendo iglesia? Hay que modificar. Esto yo no lo hacía antes y ahora lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque me interesa de que mis hermanos crezcan y que el evangelio también sea conocido por la gente, que es el mandato que Dios nos ha dejado. Entonces debemos hablar, uno de los propósitos es al mundo, dar la buena noticia. Y ahí tenemos también algunos pasajes, entre ellos Mateo 28, que es lo que llamamos la gran comisión. Cuando Jesús asciende al cielo, entonces Él deja la responsabilidad a todos sus hijos, porque Dios no tiene otras manos para que el evangelio sea compartido. Y amados, esto no es una tarea proselitista como en un partido político. Esta es una tarea de amor. Yo le hablo a alguien porque sé que necesitan de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces Dios tiene en nuestras manos, para los que son cristianos, justamente para llevar el evangelio a otros. En tercer lugar, ¿quiénes son parte de la iglesia? Y mencionemos aquí, por ejemplo, aquí en Hechos 2:41, no sé si tengo, sí, ahí lo tengo mencionado, Hechos 2:41, que es el libro que le mencionaba, que habla de lo que debe ser la iglesia. Hechos 2:41 dice así, pues, los que recibieron su mensaje, vale decir, los que aceptaron a Cristo como su Salvador personal y se arrepintieron en un acto de fe, simplemente yo creo, confío en Dios, dice, fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Eso dice Hechos 2:41. Vale decir, las personas que pertenecen a la iglesia han recibido a Cristo, inmediatamente entonces ellas se bautizan. Nosotros bautizamos a personas, no bautizamos a niños, porque en ninguna parte de la Biblia encontramos que los niños se bautizan. Si ustedes buscan en los evangelios, a Jesús lo presentaron al Señor, que es lo que hacemos nosotros con los niños pequeños. Pero cuando el niño tiene discernimiento y puede decidir y tomar una decisión, en ese momento entonces dice aquí, a los que la recibieron el mensaje y fueron bautizados, según estas fueron personas adultas. Y aquel día dice, se unieron a la iglesia. Dice, no se unieron a otra organización.
Además, yo hago una distinción: la iglesia es un organismo que es muy parecido a organización. Usted puede participar en el club de deporte, usted puede participar en el club de mujeres, usted puede participar en el club de egresados de una universidad, etcétera, etcétera. Hay muchas organizaciones, muy buenas algunas, ¿no? Pero sin embargo, la iglesia es un organismo, porque es un organismo vivo que trasciende a este edificio. Es el medio a través del cual Dios está trabajando en el mundo. Entonces, la iglesia tiene características no humanas, tiene características divinas. Y por eso debemos amarla también, nuestra iglesia, como Cristo la amó. Entonces, ¿quiénes participan? Aquellos que han creído o han nacido de nuevo, ¿cierto? Y son bautizados. Los creyentes forman el cuerpo de Cristo. Pero antes de decir algo de eso, dice: la iglesia, como lo dice la Biblia, es el cuerpo de Cristo. Cuando yo creo en Cristo, pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. Hay un paralelo muy bonito ahí en Romanos 1 Corintios capítulo 12, donde el Pablo hace un símil o una metáfora tomando el cuerpo humano y diciendo: esto es la iglesia. Cuando yo me levanto en la mañana, me levanto con todo mi cuerpo. No le digo el brazo, ¿sabe? Brazo, quédate en la cama un rato más, o la cabeza, ¿cierto? No anda cada parte por su lado. Están juntos, cada uno tiene su función. Dentro de la iglesia es exactamente lo mismo. Vale decir, Dios nos capacita dentro de la iglesia a objeto de que seamos de bendición y sirvamos a Dios y también sirvamos a nuestros hermanos. La frase cuerpo de Cristo, es una metáfora, como decía, para designar a la iglesia. Y la encontramos en todos esos pasajes que ustedes pueden buscar. Después de su ascensión corporal, Cristo continúa su obra en el mundo a través de quienes Él ha redimido. Así es. La iglesia ahora demuestra el amor de Dios clara, tangible y valientemente. De esta manera la iglesia funciona como el cuerpo de Cristo. Entonces, pertenecer a la iglesia, yo puedo asistir a la iglesia, pero no ser parte de la iglesia. Y bienvenidos. Así seguramente llegamos todos. Un día alguien nos invitó, fuimos, escuchamos, pero mirando un poco de afuera, marginalmente. Pero cuando Dios toca nuestro corazón y nosotros entregamos nuestra vida a Él, nosotros tenemos la responsabilidad de ser parte de la iglesia. No lo podemos desconocer, porque si no, en el fondo estaríamos desconociendo casi a Cristo mismo, porque Cristo dijo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y no puede andar cada miembro por su lado. Tenemos que unirnos. Una de las cosas que Jesús pidió ahí en Juan capítulo 17, cuando oró por la iglesia, dijo: Señor, te pido que sean uno. Yo sé que a veces nos cuesta porque podemos tener distintas personalidades, pero ahora yo no actúo egoístamente cuando soy parte de la iglesia. Ahora, ¿cierto? Yo miro hacia afuera al propósito más grande, que es servir a Dios y servir a mis hermanos. Para decir, nos abrimos, damos una vuelta en nuestra vida. Eso es lo que Dios va haciendo en la vida de los hijos de Dios en la iglesia. Bueno, tengo otros escritos aquí, más de lo que puedo decir en esta oportunidad, y déjeme decir ahora, por último, ¿cuál es la iglesia verdadera? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y en verdad, todos se arrogan, ¿cierto? Y dicen: nosotros somos la iglesia verdadera. Esto es un tema grande. Voy a tratar de decir algunas cosas. La habilidad para trazar los antecedentes de una iglesia hasta la primera iglesia a través del tiempo es un argumento que usan todas las iglesias. Por eso en la Biblia, amado, no encontramos ningún nombre de una iglesia específica. Por ejemplo, que diga: ustedes van a ir a esta iglesia. ¿Qué es lo que establece la Biblia entonces en primer lugar? Más que el nombre, es qué es lo que creen. ¿Qué es lo que cree esa iglesia?
Eso es lo más importante. El nombre es lo de menos. Por ejemplo, yo normalmente si alguien me pregunta, ¿tú a qué iglesia perteneces? En primer le digo, mira, yo soy cristiano, porque sigo a Cristo. Cristo es mi Salvador. En segundo lugar, asisto a una iglesia cristiana. ¿No? A una iglesia cristiana, vale decir, una iglesia, una congregación que siga a Cristo. Algunos le agregamos, yo asisto a una iglesia cristiana evangélica, para distinguirla a veces de otras iglesias como la iglesia católica, por ejemplo. ¿No? Y como en cuarto lugar yo puedo decir, yo asisto a una iglesia bautista. Y la iglesia bautista tiene su historia, y por alguna razón, porque a mí me parece que los bautistas a través del tiempo han sustentado lo que dice la Biblia. Entonces, no hay la iglesia verdadera no tiene nombre en la Biblia, sino que la iglesia verdadera la tenemos que descubrir por lo que ellos sustentan respecto a lo que dice la Biblia, y especialmente en el libro de los sellos. La iglesia verdadera, entonces, aquella cuya cabeza es Cristo, y estos son los dos pilares muy importantes que nos sirve para discernir si una iglesia es verdadera o no, o sea, una iglesia de Cristo, ¿no? Es cristocéntrico. Hay iglesias, por ejemplo, que predican mucho del evangelio de la prosperidad. Hablan más de dinero que de Cristo. Otras hablan más de Satanás que de Cristo. Entonces, el mensaje que uno escuche debe ser cristocéntrico, ¿no? Que Cristo resalte, que Cristo brille. Y en segundo lugar, y sus enseñanzas se sustentan en la Biblia. De alguna manera, esto es una figura que puse aquí. Aquí dice estudios bíblicos, que se supone que podría ser en la iglesia, y también un concierto cristiano. ¿Dónde vamos hoy día? La gente está, ¿cierto?, ávida de escuchar, de saber, etc. Y en eso a veces nos podemos perder. Esta es una decisión muy importante en la vida de aquellos que se quieren acercar a Dios. Muy importante. Obviamente el concierto cristiano, ¿cierto?, que es lindo, un concierto puede ser muy bonito, pero muchos a veces no están dispuestos a estudiar la Biblia, son muy pocos. Todos van a ir a algo pasajero, algo que es bonito, algo que es extraordinario, algo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dedicar tiempo a la oración y al estudio de la palabra, a veces son muy pocos los que lo hacen. Y que una iglesia sea verdadera iglesia o no, se determina entonces comparando sus enseñanzas y prácticas con la iglesia del Nuevo Testamento, como se lee en las Escrituras. Ahí está el método. No es lo que diga uno, no es lo que diga el otro, etc. No es lo que yo sienta, no es lo que tú sientas. Es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, yo les animo, por ejemplo, a leer el libro de los Hechos. Esta dependencia de la palabra de Dios, más que el seguir a ciertos individuos, y eso no me gusta a mí tampoco cuando dice, yo voy a la iglesia del pastor Emilio, yo voy a la iglesia de, ¿no? Y dentro de esa iglesia a veces los cargos se heredan. El padre, el hijo, el nieto, etcétera, van en herencia. ¿Ah? Bueno, hay que tener cuidado. Pero esta dependencia de la palabra de Dios, más que seguir a individuos fundadores, es visto también aquí en Gálatas. Déjeme mencionarlo. Gálatas 1, 8 y 9. Mire lo que dice. Hay otros pasajes más. Como ya hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. O sea, es tan serio esto. Y luego el versículo también, el 9, dice, como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien, iba a leer el 8 también, pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara el evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Vale decir, si un ángel, imagínense, uno podría decir, bueno, un ángel entonces debe ser cierto. Entonces, hermano, tengamos cuidado a quien escuchamos. No estoy diciendo que no escuchen,
pero Dios nos ayude a discernir verdaderamente cuál es la verdad. Por lo tanto, la base para determinar la verdad o el error no descansa en mi opinión, en mi tradición, sino en la Escritura. Dios nos ayude. Finalmente, ¿cómo determinamos si una iglesia está enseñando la doctrina correcta o no? La única forma infalible, una vez más lo repito, que es lo que la Escritura dice. Y ahí tenemos muchos pasajes. La tradición forma parte de la iglesia. Y esa tradiciones que a veces tienen las iglesias, debemos confrontarlas con la Escritura. La primera iglesia, por decirlo de alguna manera, es la iglesia que está registrada en el Nuevo Testamento, sin nombre. Sin nombre. El nombre después se lo pusieron los hombres. En el cielo Dios no me va a preguntar cuando yo, siendo cristiano y me muera y vaya a la presencia de Dios, no me va a preguntar: Emilio, ¿a cuál iglesia fuiste? Para mi salvación, yo lo único que necesito es haber creído en Cristo como mi Salvador personal, haberme arrepentido y vivir en obediencia a Él. Eso es todo lo que necesito para estar en la presencia de Dios. El nombre de la iglesia que tenga no me va a servir absolutamente de nada. Ahora, quien nos salva es solamente Cristo. Pero dentro de algunas religiones que a veces se llaman cristianas, tú necesitas a Cristo, pero necesitas a veces otra cosa más. Incluso algunos dicen: Cristo te salva y la iglesia te salva. No, la iglesia es importante mientras Cristo no venga en su segunda venida. Pero cuando Cristo venga, ¿cierto? Es verdad, va a venir por su iglesia, pero ya no va a existir la iglesia. Pero Cristo es el que me salva 100%. El sacrificio de Cristo no es que me salve el 50% y otra cosa me salve el otro 50%. Alguien podría decir: bueno, Cristo en verdad me salva el 50%, yo pongo el 25% y la iglesia pone el otro 25%, y si yo cumplo con esos tres, entonces yo soy salvo. Eso no dice la Biblia. Yo solamente por gracia soy salvo a través de la muerte, del sacrificio y de la resurrección del Señor Jesucristo. Habiéndolo aceptado, habiéndolo creído, habiendo puesto mi fe en Él y viviendo ahora, ¿cierto?, bajo su dirección y en obediencia a sus mandatos. No hay otra cosa que me salva, no hay un extra. Si no, el sacrificio de Cristo en la cruz no fue completo. Sería ridículo. Cristo pagó la deuda mía en un 100% en la cruz. Es especialmente importante entonces comparar la Escritura con la enseñanza que está dando la iglesia, especialmente en aquellos puntos centrales. Por ejemplo, ¿qué cree? Y en esto lo menciono porque son lo más importante. Es verdad, hay iglesias, por ejemplo, que pueden decir que para orar hay que arrodillarse, y otras iglesias pueden decir que para orar hay que levantar los brazos al cielo, ¿cierto?, y estar parado. Bueno, eso tal vez tiene su importancia, pero no es fundamental. Y la iglesia cristiana a veces se diferencia de esos detalles. Pero donde no podemos tener diferencia, una iglesia verdadera, especialmente es: ¿qué cree de Cristo? Su deidad y su humanidad. Fue 100% humano y 100% divino. Era el Hijo de Dios, era Dios mismo encarnado. Si alguien no cree esto, yo no le puedo llamar a alguien hermano. Puede ser primo, etcétera, un primo lejano. Pero yo puedo llamar hermano a aquel que cree que Cristo es el único que me puede salvar. Si una iglesia no cree esto y no lo pregona, hay que dudar si es una iglesia verdadera. Lo otro es: ¿qué cree de la palabra de Dios? Si hay una iglesia que además de la Biblia tiene otras cosas distintas, cuidado, una luz amarilla. Entonces, ¿qué cree de la Biblia? ¿Qué cree de la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios en un 100%? ¿Ella es la voz de Dios para nosotros? Yo lo creo. Y si alguien lo cree en nuestra iglesia, como la misma palabra lo dice, que toda la palabra de Dios es inspirada por Él y útil para nuestra vida, si Él lo cree, es mi hermano.
y es parte de la iglesia verdadera. No estoy hablando de nombres ahora o de apellidos, porque eso no nos salva. Si una iglesia cree en la crucifixión como el pago de nuestra deuda con Dios, si lo cree, ¿cierto? Y yo lo creo, y es lo que dice la Biblia, entonces mi hermano, y es una iglesia verdadera. La salvación también, que solamente por gracia, en un acto de fe. Si eso es lo que aparece en la Biblia. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia ustedes han sido salvados. Si alguien no cree esto, que solamente por gracia, y ahí está la total salvación mía en un 100%, si lo cree un hermano, y es lo que dice la Biblia, como yo creo que lo dice, entonces es una iglesia verdadera. La condición del hombre también, que la condición del hombre es pecador, vale decir, está apartado de Dios, y que necesita un arrepentimiento en la obra de Cristo para reconciliarse con Dios. Si eso lo cree una persona, y la condición del hombre, verdaderamente cuando está sin Dios, es una condición obviamente de condenación. Eso es lo que dice la Biblia. Si alguien cree, no, el hombre sin Dios es bueno, no me estoy refiriendo al bueno de que hace cosas buenas, ¿no? O algunos dicen, mira, yo me he portado tan bien y cuando llegue el cielo o el Señor venga en su segunda venida me va a aceptar porque yo hice muchas cosas buenas. No, yo no me salgo así. Yo puedo haber sido un hombre muy bueno, pero si no recibo a Cristo en mi vida como mi Señor y Salvador y que Él guíe mi vida, no soy salvo. Y Dios me va a decir, ¿quién eres tú? Y eso no lo digo yo, lo encontramos también en la Biblia. Desgraciadamente en este espacio no tenemos tanto tiempo para verlo. Pero lean su Biblia, por favor. Entonces, es lo que acabo de mencionar recién, son de alguna manera los fundamentos más importantes para determinar si una iglesia es verdadera o no. Oremos. Amado Dios, en esta mañana, yo quiero darte gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú nos das discernimiento para entender, para saber, Señor, qué nos has dejado mientras caminamos por la tierra y poder decidir, Padre amado, cómo es nuestra relación contigo. Señor, yo te pido especialmente a aquellos que te están buscando, aquellos, Señor, que sinceramente quieren tener una relación contigo, Padre amado, que ellos puedan abrir su corazón, en primer lugar a Cristo, y que también dentro de aceptar a Cristo como su Salvador personal, Señor, ellos pueden entender que la iglesia, que es la tierra, también tiene un propósito maravilloso: adorarte, crecer en ella, ser una familia, el cuerpo de Cristo, y también, Señor, alumbrar al mundo. Señor, es nuestra responsabilidad. Y yo oro por aquellos que son cristianos. Si bien ahora estamos pasando un tiempo tan especial donde no podemos juntarnos, pero, Señor, ahí donde estemos, que estemos alumbrando al mundo, compartiendo el mensaje de las buenas nuevas de salvación al mundo. Señor, que esta mañana lo que hemos conversado, Padre amado, pueda hacernos pensar, meditar y tal vez buscarte más de cerca. Trae bendición, Señor, en la vida de cada uno de los que nos escuchan. Y, Señor, también te pido por todas las necesidades que hayan en este momento en cada persona y en cada familia. Cúbrelo, Señor, te lo ruego. Te lo pido, te lo ruego todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermano. Vamos a escuchar ahora entonces, a continuación, el testimonio de Lily Goodman y nos despedimos entonces. Y van a estar las láminas que yo mostré en esta mañana al final. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Dios les bendiga. Escucho tanto que me has llamado para la música. Miro hacia atrás y veo cómo comencé, pero no me siento capaz, tengo miedo. Como tu mano aquí me trajo. Yo decía, no, yo no puedo hacer eso. Yo no voy a durar ni un año. Yo crecí en
la ciudad de Santo Domingo en una familia cristiana, yendo a la iglesia desde que tengo uso de razón. Nos decían en la iglesia, la familia que canta, la música era como un estilo de vida. A pesar de que en la casa y la familia y la iglesia todos decían, wow, qué bonita voz, yo no sentía que era una voz única o que tuviera algo tan especial. Y pues poco a poco la gente se fue dando cuenta de que había una muchachita en una iglesia pequeña que tenía una voz y empezaron a llamarme la pequeña de la gran voz. Yo recuerdo que tenía peleas con mi mamá por eso, porque yo decía, si tú quieres cantar, canta tú, pero yo no quiero cantar, no me gusta que me vean, no quiero estar enfrente de la gente. Y ella siempre decía, pero es que lo haces bien, Dios tiene un propósito especial contigo. Y cada vez que tú cantas, ella dice, la gente recibe algo especial, no ves cómo la gente llora, no ves cómo la gente se siente. Desde muy pequeñita, mi mamá siempre venía sembrando eso en mí y dándome esa seguridad de que no simplemente tenía un talento bonito, sino que era algo diferente, algo que no era simple y común como yo pensaba. Y yo siempre decía, yo no quiero cantar porque lo sé hacer, yo quiero hacerlo porque hay un propósito más detrás de eso, y esa era mi duda. La personalidad fuerte que yo tenía o tengo más bien, llamo fuerte porque soy muy clara en lo que quiero, siempre he sido desde muy pequeña. Si algo no me gusta, siempre voy a decir, no me agrada, no estoy de acuerdo, nunca me he quedado callada o me he dejado poner debajo de los pies de alguien por temor. El ambiente musical es una industria que trae muchos desafíos a diario y si no tienes tus pies bien firmes en Dios, si no tienes una fuerte personalidad, si no tienes un carácter definido, pues es probable que muchas cosas no salgan bien. A veces como mujer joven, comenzando en la música, y cuando tienes un talento que representa dinero para muchas personas que no tienen su corazón correcto, ¿no? Muchos quieren tomar ventaja, algunos te ven como la salida a sus problemas o la solución a sus problemas económicos. Hace muchos años que recuerdo una vez una persona quería trabajar conmigo, quería hacer proyectos conmigo y no hizo las cosas de la forma correcta, no me contrató a mí de la forma correcta, sino que fue y usó vías no adecuadas para llegar a tomar control de mi primer proyecto. Y recuerdo que yo le dije, pues honestamente no estoy interesada, no quiero trabajar con usted, continuar trabajando de esa forma ni nada. Y me dijo esta persona, bueno, pues yo voy a sepultar tu carrera y apenas estás comenzando. Era una persona conocida por hacer eso. Y yo recuerdo que le miré a los ojos y le dije, ¿sabe qué? No estoy interesada, y mi respuesta es no. Cuando ya le permití al Espíritu Santo tomar control de eso, pues hoy digo que Dios puso en mí las cualidades perfectas y correctas para poder cumplir con el llamado que Él me hizo. Y es algo que yo siempre aconsejo, a que pongamos nuestra confianza en Dios, que encontremos nuestra identidad en Él. Y cuando sabemos quiénes somos, sabemos el valor que tenemos, y quién nos ha creado y cómo nos ha creado, no hay nada que nos intimide, mucho menos una persona que quiera venir a hacer daño. Con sinceridad no puedo comprender cómo he logrado mantenerme tanto
y no he desmayado. Dios no está enfocado en si eres el más bello, en si eres el más flaco, si eres el más apuesto, si eres el más alto. Todos fuimos creados con un propósito y todos tenemos cualidades valiosas. Y pienso en David. Él no estaba con sus hermanos en la batalla. Él estaba limpiando, luchando con animales. Y quizás no sabía David el propósito que había en su vida. Y en esos tiempos de anonimato, en la majada, luchando con ovejas, con animales, Dios solamente lo estaba preparando y lo estaba mirando para llevarlo hacia el destino preparado para él. Y yo pienso en mí, ¿verdad? Como esa chiquita, tímida, insegura acerca de sus talentos y su llamado. Y Dios mirándome y diciendo, si ella está en mis manos, yo puedo hacer cosas extraordinarias con ella. Yo no quería estar en la música. Yo decía que no era para mí. Yo decía que no era capaz. Yo decía, no tengo las conexiones. ¿Quién me va a conectar? No conozco a nadie. Y Dios fue que me levantó y me trajo a donde estoy. Entonces, si Él ha hecho todas esas maravillas, si él fue que me sacó del rinconcito, que me sacó del lugar donde me sacó, pues ¿por qué voy a tener miedo a lo que diga alguien? Una de las maneras más fáciles de fracasar es posponiendo y no haciendo las cosas. Hay que hacerlo con miedo, aunque sea temblando, porque es la manera de vencerlo. Es la única forma de vencer el miedo. ¿A dónde voy? Si Dios eres mi porción, tú eres mi Dios. Yo soy Lily Goodman y yo soy segundo.